nombre es Antonio Ferreira, pero aquí, en este cuadrado de concreto que huele a desinfectante y chatarra desde hace 5 décadas, todos me llaman simplemente Antonio. Tengo 78 años, y mientras el zumbido de la lámpara fluorescente cuenta los segundos que me quedan, observo las paredes descascaradas de esta celda, donde daré mi último suspiro. No soy un hombre libre recordando el pasado. Soy un prisionero perpetuo que no ve el horizonte desde 1974, sintiendo el frío del cemento en mis piernas cansadas. Mi sentencia fue escrita en papel amarillento, pero firmé la verdadera condena mucho antes de que el juez golpeara el mazo. Si me escuchas ahora, entre el sonido de las botas y el silencio de la soledad, te contaré cómo el orgullo que cargas hoy puede convertirse en tu propia celda. La mayoría cree que las grandes tragedias son fruto de monstruos o planes malignos, pero la verdad es mucho más silenciosa. Me estoy muriendo aquí dentro, con los pulmones fallando y un dolor constante en el pecho que anuncia el fin del camino, lo que me ha dado una claridad que no tuve en medio siglo de encierro. Miro mis manos temblorosas, tratando de recordar el peso que tenían cuando eran jóvenes y cubiertas de grasa, antes de que destruyeran todo lo que amaba en 5 segundos de furia ciega. No pido tu piedad, ni digo que el sistema sea injusto. Se hizo justicia de una forma que tardé décadas en aceptar. Lo que traigo es el peso de una vida desperdiciada y la visión de cómo 3 pequeños hábitos construyeron esta tumba. Yo era un obrero de brazos fuertes que pasaba 10 horas al día moldeando acero. En 1974, mi vida era simple, pero tenía un cimiento sólido que yo, en mi arrogancia juvenil, creía inquebrantable ante cualquier tormenta. Tenía una esposa abnegada que me esperaba con la cena y una hija de apenas 2 años que corría a mis brazos al cruzar la puerta. El olor de aquella época era de aceite de máquina, aserrín y el perfume de flores que ella usaba, un contraste doloroso con el moho y cloro que hoy me sofoca. Pensaba que era el dueño de mi tiempo, un joven de 26 años con la fuerza de un toro y un futuro garantizado. Debajo de esa fachada de normalidad cargaba un veneno silencioso que llamaba erróneamente honor, pero que era solo orgullo inflamable. Crecí en un entorno donde ser hombre significaba nunca retroceder, donde aceptar un insulto sin responder era una marca de cobardía que mancharía a la familia. Sentía una necesidad visceral de tener siempre la última palabra en cualquier discusión, actuando como un juez despiadado. Mis compañeros decían que tenía la sangre hirviendo, y yo aceptaba ese comentario como un cumplido, inflando el pecho con una satisfacción que hoy me causa náuseas. No me daba cuenta de que cada respuesta agresiva y cada mirada de desafío eran ladrillos pesados en la construcción de mi propia cárcel. Mi vida cotidiana estaba marcada por pequeñas victorias del ego, que consideraba fundamentales para mantener el respeto. Si un conductor me cerraba el paso en el tráfico, o un extraño hacía un comentario sarcástico, mi instinto era darle una lección inmediata. Confundía el temor ajeno con el respeto verdadero, creyendo que la fuerza bruta era el único lenguaje que el mundo respetaba en un trabajador manual.
Mi mujer, con su sabiduría silenciosa, frecuentemente me suplicaba que dejara pasar las provocaciones, pero yo interpretaba su preocupación como una afrenta a mi masculinidad. Vivía en alerta constante, un fusible corto listo para explotar, sin entender que aquella postura defensiva era la trampa final que preparaba para mí mismo. Era una noche de viernes húmeda, el tipo de noche en la que el cansancio de la semana en la fábrica pesa en los hombros y la paciencia es corta. Estaba en el estacionamiento de una cafetería ruidosa, intentando maniobrar mi coche hacia un lugar que consideraba mío. Un conductor más joven, en un coche deportivo ruidoso, se cruzó en mi camino y me robó el espacio con una sonrisa de burla. El insulto gritado por su ventana abierta fue la chispa que encontró el combustible de mi orgullo acumulado. Podría haberme limitado a resoplar, buscar otro lugar y seguir hacia casa para besar a mi hija. Pero mi primer hábito tóxico, aquel de nunca retroceder ante una provocación barata, asumió el control absoluto de mi cuerpo y mente en aquel fatídico instante. Apagué el motor de un sacudón y bajé del coche, movido por una furia impulsiva que erróneamente llamaba valentía viril. La luz amarilla y mortecina del poste creaba sombras largas y distorsionadas en el asfalto mojado. Mis manos, aún marcadas por la grasa negra de la metalúrgica, estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos se blanqueaban bajo la piel sudorosa. No quería solo una disculpa, necesitaba imponer respeto, demostrar que nadie pasaba por encima de Antonio Ferreira impunemente. El otro hombre bajó del vehículo riendo, sin saber que estaba frente a una bomba de tiempo. Ignoré la voz de la razón que gritaba que me detuviera, enfocado solo en la necesidad enfermiza de darle una lección definitiva al extraño. La discusión escaló en segundos, un torbellino de insultos y dedos señalando bajo el brillo incierto de aquella lámpara que parpadeaba. En un movimiento reflejo, sin pensar en las consecuencias, lancé un único golpe, seco y cargado con todo el resentimiento de una vida. El hombre, tomado por sorpresa, se tambaleó y perdió el equilibrio de forma torpe sobre el borde de concreto de la banqueta. El sonido que siguió fue algo que me persigue en cada pesadilla desde hace 52 años. El crujido hueco del cráneo golpeando contra la esquina. El silencio que cayó sobre el estacionamiento fue inmediato y fúnebre. En ese segundo, mirando el cuerpo inmóvil bajo la luz amarilla, comprendí, con una claridad helada, que mi vida de hombre libre se había terminado para siempre. El clic metálico y helado de las esposas apretando mis muñecas fue el primer sonido de mi nueva realidad. Miraba a aquel hombre caído en el asfalto y no podía entender cómo mi necesidad de tener razón me había llevado hasta allí en segundos. En la comisaría, la temperatura gélida del banco de metal en la celda de detención parecía atravesar mis huesos, mientras el olor a café recalentado y cigarrillo barato llenaba el aire viciado. Todavía esperaba que alguien entrara y dijera que todo era un terrible error, que podía volver al calor de mi hogar. Pero el silencio de los oficiales y el peso del hierro en mis muñecas eran la única respuesta, confirmando que el mundo que conocía se había evaporado. El juicio pasó ante mis ojos como un borrón incomprensible, una sucesión de rostros serios, términos jurídicos fríos
y el llanto contenido de mi esposa. Veía a mi hija pequeña en su regazo, sin entender que aquel hombre de traje barato en el banquillo era el padre que nunca más la arroparía ni la vería crecer. Cuando el juez golpeó el mazo y pronunció la sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, sentí un abismo abriéndose bajo mis pies. La condena no era solo un número de años, era el borrado completo de mi nombre, de mi historia y de todas las promesas para el futuro. En ese instante, la pérdida concreta me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La primera noche en la penitenciaría fue el bautismo de fuego en mi nueva morada de concreto y rejas frías. Recuerdo vívidamente el sonido estruendoso de la puerta de acero cerrándose detrás de mí, un estruendo que resonó en el bloque y en el fondo de mi alma. El cierre electrónico selló el fin definitivo de mi vida en sociedad y el inicio de una existencia puramente numérica. Acostado en aquel colchón delgado que olía a sudor viejo, miré la oscuridad absoluta del pabellón, escuchando los gritos de otros hombres perdidos. Ya no era Antonio, el metalúrgico orgulloso. Era solo un cuerpo ocupando un pequeño espacio, esperando que el tiempo pasara hasta que la muerte viniera a buscarme en esta celda solitaria. En los primeros años, la esperanza es todavía una llama terca, pero el sistema tiene una forma cruel de apagar cualquier luz externa. En el 5º año de condena, recuerdo el rostro de mi esposa a través del acrílico sucio y rayado de la sala de visitas. Aquella fue la última vez que hablamos, me dijo, con una voz entrecortada que aún resuena en estas paredes, que nuestra hija necesitaba crecer lejos de la sombra de las rejas. Vi, impotente, cómo se levantaba y caminaba hacia la salida, llevándose consigo el último pedazo de sol que aún brillaba en mi vida. El silencio que siguió a esa partida fue el inicio de una soledad que ningún grito en el patio sería capaz de llenar en los siguientes 47 años. Con el paso de las décadas, la mente sufre una mutación lenta, transformando al hombre en una pieza del engranaje carcelario. Dejé de contar los días por el calendario y pasé a medir la existencia por el ritmo mecánico de los guardias y el estruendo de las bandejas de metal. El mundo exterior se convirtió en un recuerdo borroso de colores vibrantes que ya no tenían sentido dentro de mi rutina de 6 por 9 pies. Olvidé el sonido del viento en los árboles, sustituyéndolo por el conteo obsesivo de las celdas y el zumbido eterno de las lámparas. Me convertí en un ser institucionalizado, alguien cuyo corazón late al compás de los cerrojos de hierro, perdiendo la noción de que un día hubo un hombre llamado Antonio Ferreira. El envejecimiento dentro de una prisión de máxima seguridad es una tortura presenciada en cámara lenta, frente a un espejo rayado sobre el lavabo frío. Década tras década, observé mi reflejo transformarse. El cabello se cayó, la piel se surcó con grietas de amargura, y mi espalda se encorvó bajo la humedad del concreto. Cada nueva arruga cuenta la historia de un año desperdiciado, mirando el mismo techo gris. Mis manos, que antes manejaban herramientas pesadas con vigor, se convirtieron en garras temblorosas y manchadas, incapaces de sostener algo más pesado que una taza de plástico. El tiempo aquí no pasa, simplemente se acumula como polvo sobre un mueble viejo,
pesando sobre quien sabe que nunca más sentirá el sol. Habían pasado 30 años cuando recibí la noticia de que la mujer que había amado finalmente había partido de este mundo. Un guardia apresurado lanzó un pedazo de papel marrón por entre las rejas, una nota seca informando sobre su fallecimiento. Aquella noche, el aire dentro de mi celda parecía haberse terminado, dejándome en un vacío de dolor absoluto. Lloré en un silencio total, enterrando el rostro en la almohada áspera para que ningún otro detenido notara mi vulnerabilidad. Fue la constatación final de que mi ausencia fue tan larga que yo ya era un fantasma para aquellos que amaba, un muerto viviente que solo esperaba la burocracia del destino para retirarse. Recientemente, la tos crónica de las noches frías de invierno se transformó en un dolor agudo que me rasga el pecho con cada respiración. En la enfermería, bajo una luz blanca, el diagnóstico fue entregado con la frialdad de una sentencia. Mi cuerpo se está rindiendo. Saber que mis días están contados trajo una paz extraña, pero cargada de tristeza por saber dónde me encontrará el fin. No habrá despedidas en una habitación cómoda, ni manos familiares sosteniendo las mías. Solo el sonido de las botas y el sello final en mi historial. Saldré de aquí directo al cementerio de la penitenciaría, confirmando que este cuadrado de concreto fue el arquitecto y ejecutor de mi último acto en la tierra. Acostado aquí, mirando este techo que parece pesar toneladas, libro una batalla silenciosa que ningún guardia puede interrumpir. Durante décadas intenté convencerme de que fui víctima de un golpe de mala suerte, o de que aquel conductor me provocó. Pero la verdad es un monstruo que no duerme, y ahora me mira a los ojos con frialdad. El error central no fue solo aquel golpe en el estacionamiento, sino el patrón enfermizo de orgullo que alimenté como si fuera una virtud. Era un esclavo de mi propia imagen, sin darme cuenta de que cada vez que vencía una discusión, perdía un pedazo de mi alma y de mi libertad real. Esta necesidad de ser respetado a través del miedo fue la cadena que me arrastró al abismo. Siento un vacío abrumador cuando me doy cuenta de que cambié el toque de la mano de mi hija por 5 segundos de satisfacción estúpida. El conflicto interno que me consume hoy es la aceptación de que fui el único arquitecto de esta destrucción, que cada barra de hierro en esta celda fue forjada por mi temperamento explosivo. No soy una víctima del destino, soy el resultado matemático de decisiones pequeñas y venenosas. La culpa es la propia atmósfera que respiro aquí dentro, recordándome que el hombre que intenté proteger con violencia nunca existió de verdad. Ayer por la tarde escuché la llegada de un nuevo detenido en la celda de al lado. Era un muchacho que gritaba con una furia que yo conocía bien, pateando las rejas y lanzando ofensas de orgullo ciego. Repetía las mismas frases sobre no llevarse insultos a casa que yo usé hace medio siglo, como si estuviera leyendo el guión de mi propia desgracia. Escuchar aquel eco de quien yo fui fue como recibir una sentencia de muerte por segunda vez. El sonido del metal golpeando bajo sus gritos rasgó el silencio de la galería, trayendo de vuelta el olor del asfalto mojado de aquella noche de viernes. Al escuchar a ese joven enterrarse vivo, con las mismas herramientas que yo usé, sentí el peso abrumador de una claridad que solo la soledad puede dar. Miré mis manos envejecidas
y me di cuenta de que mis pequeños hábitos diarios de ira fueron las rejas invisibles que yo mismo levanté. La celda física fue solo la materialización de una prisión que ya habitaba en el mundo exterior. Un silencio fúnebre se apoderó de mí mientras comprendía que el orgullo es un carcelero despiadado que no acepta fianza. La mayor tragedia de mi vida no fue el crimen, sino la ceguera de creer que ser fuerte significaba nunca retroceder. Si hay algo que estos 52 años de concreto me han enseñado, es que la fuerza de un hombre reside en el control absoluto que ejerce sobre sus propios impulsos. Se nos enseña que retroceder es cobardía, pero entendí que esa es la mayor mentira jamás contada. La verdadera valentía está en tragarse el orgullo, dar un paso atrás cuando la sangre hierve y en ignorar la voz del ego. Ceder ante una provocación no es una derrota humillante, es la única manera de garantizar que tendrás el derecho de ver salir el sol en libertad absoluta el día de mañana. Tu libertad se desgasta diariamente por los pequeños hábitos de reactividad que cultivas, como si fueran inofensivos. Cada vez que eliges la ira en lugar de la paciencia, estás colocando un ladrillo en la pared que podría rodear toda tu existencia. El orgullo inflamable es un fuego que consume primero a quien lo lleva en el pecho. No esperes a llegar al final del camino en una celda fría como la mía para darte cuenta de que tener razón no vale el precio de una vida de ausencia. Aprende a soltar las cuerdas de tu propia furia antes de que se conviertan en cadenas indestructibles. Te veo a ti, tal vez irritado por un comentario en internet, por el tráfico o por una palabra mal dicha en tu casa. Sientes esas ganas de gritar, de no llevarte ningún insulto a casa, ni por un segundo. Pero escucha bien la voz de un hombre que no tiene nada que perder. Ese hábito de querer ganar todas las discusiones es la mecha de una bomba que detonará en cualquier momento. Crees que estás defendiendo tu honor, pero solo cavas un hoyo donde cabrá toda tu historia. Antes de responder a la próxima provocación con agresividad, mírate las manos y piensa si estás dispuesto a cambiar el roce de quienes amas por el frío de este cemento. Mis palabras son todo lo que queda de una vida que pudo haber sido inmensa, pero que fue sofocada por un golpe y un estacionamiento. En un momento, las luces de este pabellón se apagarán y el único sonido será mi respiración corta mientras espero el portón final. No dejes que tu ego escriba el guión de tu mañana. Sé el hombre que tiene la fuerza de ignorar la ofensa para preservar su propia paz. Si este relato te impactó, responde con honestidad. ¿Cuál es el hábito de orgullo que te niegas a abandonar hoy, pero que puede costarte tu libertad mañana? Deja tu comentario. Tal vez hablar sea el primer paso para no terminar como yo. El silencio vuelve ahora.